Aquí explicaremos la primera asignación de Excel, donde ustedes deben de copiar el cuadro y después van a aplicar los formatos que se les está solicitando. Ahora, lo primero que tienen que comprender es que Excel es una hoja de cálculo, ¿verdad? Y donde ustedes tienen que considerar de que todo lo que representa las letras son las columnas y las filas son todo lo que es horizontal, los números, ya toda esa línea son las filas. Entonces, que la intersección entre una columna y una fila, a eso se le llama celda. Ok. En esta parte de aquí, donde está la N4, es donde me está indicando que actualmente el puntero del ratón, no tanto el puntero del ratón, sino el cursor está en ese campo N4. Vamos a ver si yo coloco el cursor en la D1. Fíjense, ¿ve? Estoy aquí en la D, que es la columna D, fila 1. Y aquí aparece entonces el cuadro de nombre donde me está indicando exactamente en dónde está la celda preparada para recibir información. Ok. Empecemos entonces por colocar el título. El título debe de estar centrado con respecto al cuadro. El cuadro es el que aparece aquí de abajo. Entonces le damos un clic sostenido del botón izquierdo del ratón, lo seleccionamos todo hasta donde llegue el cuadro. Fíjense que el cuadro de valoración, ¿verdad?, llega hasta la M. Así que por eso lo estoy poniendo hasta la M. Y le doy entonces en la parte de la alineación, le doy aquí donde es combinar y centrar. Le doy clic y él automáticamente me va a combinar todas esas columnas de la primera fila, o en este caso sería en la fila 2. Me lo está uniendo todo para que la información quede centrada con respecto al cuadro. Y así nos vamos entonces con todos los otros títulos o subtítulos que se tenga para poder que quede centrado. Fíjense que aquí ya arroz y agrícola ya también está centrado. Ahora, tenemos que ver que por lo menos en el año 2018, 2019 hasta el 2021 y valoraciones, fíjense que ella son 2 columnas, ¿ya? Entonces yo quiero de que el 2018 quede centrado con respecto a estas 2 columnas, la columna B y la columna C. Para eso le doy clic aquí en la B6, le doy el clic sostenido y arrastro hasta la C. Y le doy nuevamente entonces combinar y centrar. Ya me queda entonces este pequeño subtítulo centrado con respecto a estas 2 columnas. Y ahora tenemos que justificar o ajustar prácticamente lo que uno escribe en una sola celda. Por lo menos, fíjense aquí, yo me voy a poner en la B7, pero que resulta la B7, si yo me voy en la barra de fórmula, dice superficie sembrada hectáreas. Y eso tiene que verse en la misma celda para que se vea. Entonces yo voy aquí, estoy todo en el conjunto de alineación y me voy en la sección donde dice ajustar texto. Ajusto el texto. Y fíjense que automáticamente él lo acomoda, ¿verdad? Y se ve entonces en la celda, que en todo caso es la B7, todo el subtítulo completo.
Aquí podemos ajustarlo un poquito. Entre la B y la C, fíjense que el puntero del ratón ahora se convirtió como en una línea vertical atravesada con flechitas, tanto horizontal como vertical. Lo mismo entonces hago con la otra celda, la C7. Le doy ajuste de texto y ya ustedes entonces ven que se va ajustando el texto con respecto, ¿verdad?, a la misma celda. Ahora, ustedes podrán apreciar una pequeña espacio. Es entre lo que es el 2019 y el 2020. Bueno, este es como que si fuese una línea vertical, pero para eso yo le voy a quitar, ¿verdad? Lo voy a achicar el cuadro, ¿ya? Achicar la celda esa, la F, la voy a achicar. Ahí no hay nada. Si yo quiero le puedo hasta, inclusive le puedo seleccionar, ¿verdad?, para combinar toda esa línea vertical o toda esa columna. Yo la combino y me queda totalmente en blanco. Eso como para hacer una separación entre este año del 2019 y el 2020. Aquí también lo voy a ajustar. A combinar. 2019 lo queda combinado, ya está el 2020 combinado, el 2021 y valoración también está combinada. Y si se fijan ya entonces los otros campos también o las otras celdas ya también están ajustadas. ¿Ya? Ustedes nada más, hay que escribirlo. Este es un ejemplo que yo les estoy dando para que vean todo lo que se tiene que hacer en cada una de las celdas que ustedes tienen que escribir. Al igual que también se escribe, el total debe de estar arriba y los nombres de la provincia. En este caso nada más nos vamos a referir con 4 provincias: Boca del Toro, Coclé, Colón, Chiriquí. Y estos son los valores que tiene cada una de ellas. Deben de escribirlo tal como aparece. Son valores que ustedes escriben. Ahora vamos a realizar lo que es los cálculos correspondientes. Vamos a trabajar con autosuma. Como yo quiero que los totales aparezcan en la parte de arriba y no en la parte de abajo, me ubico donde se va a recibir en la celda que va a recibir el resultado. En este caso va a ser la B8. Y como es una suma, me voy acá a la parte de edición donde dice autosuma o suma, ¿ya? Le doy un clic. Déjenme hacerlo nuevamente porque lo hice muy rápido. Le doy un clic y quiero que observen. Él se me puso así en la parte de arriba, los campos de arriba, pero yo no quiero eso. Y en la misma fórmula aparece que es desde la B6 a la C7. Tienen que considerar siempre que aquí se da es referencia a las celdas, ya a las posiciones de la celda, no así en los valores. Entonces, para eso, como yo quiero es sumar el contenido que tiene B10 hasta B13, entonces yo le doy aquí, le doy clic sostenido en el B10 hasta B13 y fíjense en la parte de arriba. Aquí ya ha cambiado, ¿ya? Porque esto lo teníamos como, por decirlo así, seleccionado. Y automáticamente él va a cambiar cuando yo hago la selección. Aquí le doy el Enter. Y automáticamente me genera el
cálculo de esta columna D. Igual hago con la columna C. Repito la operación. Le doy el autosuma o suma. Pero como yo quiero que me sea la C, ¿verdad? Columna C, tengo que forzarlo. Fíjense que ahorita mismo ahí me está poniendo de que B8 y B8 representa al total que ya habíamos calculado. Pero yo no quiero eso, yo quiero es desde la C10 hasta la C13. Así que yo le doy, teniendo ya seleccionado el B8, yo le doy aquí el clic sostenido, donde yo quiero que empiece a calcular. Le doy un clic sostenido ahí, fíjense, tengo puesto el dedo sobre el botón izquierdo del ratón. Lo arrastro sin quitarlo, lentamente lo estoy arrastrando y llegué hasta donde yo quería llegar. Quito el dedo del botón izquierdo y le doy el Enter. Automáticamente me genera el total. Y así se hace con todas las columnas. Ustedes tienen que realizar el cálculo. Vamos a generar aquí un cálculo. Este es de la D10 a la D13. Y aquí nos vamos. Le doy el autosuma. Selecciono qué es lo que yo voy a generar. Esto tengo que seleccionarlo. ¿Ya? Nuevamente está seleccionado. Le doy el Enter. Y el último, que en el 2021 procedo a hacer lo mismo. Tengo que forzarlo que desde la K10 hasta la K13 le doy clic aquí sostenido, arrastro para que me genere, ¿verdad?, cuál es el rango que yo quiero sumar. Le doy el Enter. Ahora, ¿qué resulta? La valoración, debemos de generar entonces los totales, pero si se fijan que desde el 2018, ya, el 2019 empieza superficie sembrada, ya, 2019 superficie sembrada está en la B, en la C, perdón, en la D, en la G y en la J, que son las superficies sembradas. Entonces las cosechas están en la C, en la E, en la H, en la K. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Me pongo acá en la valoración, ¿verdad?, en la L10, porque voy a sumar los valores que están en cada uno de las superficies sembradas. Entonces, debo de iniciar todo cálculo inicia con el signo de igual. Le doy igual y voy entonces a hacer la suma por separado por cada columna. Le doy un clic en la primera superficie, ¿verdad?, sembrada, que es de Bocas del Toro. Vamos a empezar con Bocas del Toro. Le doy el signo de más. Me voy a la otra superficie de Bocas del Toro del 2019, perdón. Le doy clic más. La superficie del 2020 más
la otra superficie del 2021. Y hasta aquí llega toda la parte de superficie, ¿verdad? En el respectivo celda que corresponde a la superficie sembrada. Ya fíjense que ahí está desde el 2018 al 2021. Ahí le doy entonces el Enter y me genera el cálculo. Ahora vamos a hacer el cálculo con lo que es la cosecha. Para la cosecha, ¿verdad? Del 2018 al 2021 me ubico donde se va a recibir el cálculo. Debo de iniciar con el signo de igual y voy entonces a la celda que tiene los valores de cosecha. Empiezo con boca del toro, ¿ya? Ahí está. En la C viene el primero, más en la E del 2019, más en el 2020 en el H, más 2021 en la K. Y le doy el Enter. Una vez teniendo estos valores, y ustedes deben de estar seguros de que son correctos los valores, entonces aparece un cuadrito, un pequeño cuadrito, ¿verdad? En la misma celda, verdecito. Ustedes, el puntero del ratón está en una cruz blanca, gruesa. Si lo ubican, entonces el puntero hacia ese puntito que yo les indico, ¿verdad? Que el puntito verde, cuadrito verde, le dan aquí, tiene que aparecer entonces una cruz en negro, o el signo de más, se podría decir. Ahí le dan un clic sostenido, arrastran, y esto lo que hace es duplicar la fórmula, y esa fórmula le va a corresponder según se mueva en cada una de las filas. Fíjense que automáticamente entonces me lo genera la fórmula. Si se fijan en la parte de fórmula, la barra de fórmula, ahí verán el cambio. Ahí verán el cambio que está cambiando. Estamos en la misma columna, ¿verdad? Pero estoy verificando de que realmente se hayan generado los cambios de cada fila. En la fila 13, en la fila 12, en la fila 11, en la fila 10. Procedemos a hacer lo mismo, ¿verdad? Ya a generar o se duplica la fórmula. Le doy clic aquí en el mismo cuadrito y arrastro hacia abajo. Con el clic sostenido, suelto. De esta manera, entonces, nosotros terminamos lo que es el primer trabajo de Excel, la primera parte. También tienen que considerar que deben de seguir las indicaciones, porque en la primera fila, vamos a decir aquí, en la primera fila, ahí deberán colocar el nombre de los integrantes del grupo, ¿ya? Para evitar que el nombre del archivo se les olvide, así que preferiblemente coloquen los nombres de cada integrante del grupo, ¿verdad? En esta primera fila. Hasta aquí entonces la explicación de la primera parte.